TV Cristiana al encuentro con Dios. Lo llevaron a la tumba, teniéndole mucho amor, con perfume, óleo y mirra, ungieron a mi Señor, lo envolvieron con los lienzos, sintiendo mucho dolor. Luego vienen los soldados, sellan la piedra por fuera. Al tercer día vino un ángel, moviéndola pa' que huyera, no pa' que saliera Cristo, fue pa' que entraran y vieran. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muerte, dime en dónde está tu aguijón. Ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor. Ya estás derrotado, diablo mentiroso. Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, porque ya estamos con ustedes para iniciar nuestra programación en vivo. Como todos los días de lunes a domingo, lo hacemos en este horario de 1 a 2 de la tarde. Queremos recordarles que comparta con sus contactos nuestra producción para que muchas personas más puedan verlo y así reciban la bendición de nuestro Padre Celestial. Gloria sea al Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ya entonces vamos a dar inicio a nuestra programación para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos decirle a nuestros amigos, en el momento que puedas verlo, ponle atención a lo que Dios tiene para ti. Lo que explicamos aquí es palabra de Dios. Palabra de Dios que nosotros lo preparamos mediante la dirección de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, el cual conoce la necesidad de usted, mi amigo, de usted, mi hermano, mi hermana, porque es así como Dios bendice a las personas de acuerdo a lo que necesita. Solo tiene que ponerle atención, porque poniendo atención usted podrá entender lo que Dios le quiere decir en este mensaje. La gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos, está nuestro hermano Sixto Gómez Ayala. Él es el copastor de la Iglesia TV Cristiana al Encuentro con Dios. Está en medio nuestro. Está en nuestro sede televisión Al Encuentro con Dios TV, que transmitimos directamente desde Chimbote, Ancash, Perú. Damos la bienvenida al pastor Sixto Gómez Ayala. Dios me lo bendiga, el Señor sea con usted. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, hermano Cisneros, por la oportunidad que me concede de poder estar aquí en los ambientes de TV Cristiana Al Encuentro con Dios para poder compartir la palabra. Y en esta mañana, hermanos y amigos que nos están escuchando y que están en esta sintonía, quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 10, del versículo 1 hacia adelante. En el libro de San Juan, según el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1 adelante. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría los dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y los dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo conozco mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, porque le oí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y Jesús andaba por el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbaráis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me dio es mayor, que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hasta ahí nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Vamos a dar una oración, hacer una oración por su bendita palabra que hemos tomado en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por estos momentos que me permites, Señor, estar aquí en los sets de TV Cristiana, al encuentro con Dios, para poder compartir tu palabra. Pues hágase tu voluntad, Señor, para poder, Señor, poder compartir tu palabra con el entendimiento y el discernimiento que venga de lo alto, Señor. Porque sé que de esta manera podré llegar a muchos corazones. Porque tu palabra es la que llega hacia los corazones. Tu palabra es luz, tu palabra es vida. Oh Señor, todo nos hablas a través de tu palabra y tenemos que respetar y creer en tu palabra, porque esto nos ayudará para perfeccionar cada día nuestra vida y poder escalar para poder llegar a heredar la vida eterna. Todo es un proceso, Señor, y ayúdanos pues a poder caminar siempre firme en tu palabra y que tú puedas, Señor, a través de tu Hijo, devolvernos la imagen y semejanza que el diablo nos había robado. Gracias, Señor, y en tu nombre hablaremos de tu palabra. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos hablando la historia de Jesucristo acerca de su ministerio. Jesús estaba pues en el templo enseñando estos días de fiestas de los tabernáculos, y él estaba aprovechando la ocasión para representarse como el enviado de Dios. Y Jesús pues ya se había presentado ya en otras oportunidades, y esta vez de nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizadas. Había comparado primero la influencia del Espíritu al agua fresca, refrigerante. Luego se había representado por la luz
fuente de vida, alegría para la naturaleza y el hombre. Y ahora en esta parte que estamos leyendo, ahora Jesús mediante un hermoso cuadro pastoril representa su relación con los que creían en él. Entonces, hermanos, hemos hablado en la anterior acerca de Jesús, cuando él se presenta en esta fiesta y él anuncia y dice, pues yo soy la luz del mundo, ¿no? Aprovechando esa luz artificial que se habían puesto, esas antorchas en el templo, en la ciudad, para recordar los momentos del pueblo de Israel cuando salió de Egipto rumbo a las tierras de Canaán. Y cuando estaban en medio del desierto, pues esa nube que los protegía en el día como sombra y en la noche era una luz resplandeciente. Justamente eso ellos estaban recordando. Cuando las antorchas se encendieron en la noche, cuando comenzó a oscurecer, entonces, hermanos, al encenderse las antorchas con ese fuego artificial, pues ellos se conmovieron y como que si estuvieran en el desierto con esa nube que los resplandecía, como que comenzaron a revivir la historia de sus antepasados, de sus padres, ¿no? Como que si ellos lo estuvieran viviendo y se sentían contentos y gozosos. Entonces, por eso es que después que pasó esta fiesta, todo volvió a la normalidad y se acabó el gozo, se acabó la emoción y entonces es ahí donde Jesús aprovechó a decirles ante esta necesidad que ellos tenían de que ese gozo no debe de desaparecer en nuestra vida. El gozo debe ser eterno, perpetuo. Y por eso es que Jesús se presentó como la luz. Yo soy la luz del mundo. Y el que viene a mí o el que cree en mí, en otras palabras, no andará en tinieblas. O sea, no dejará de sentir ese gozo, lo sentirá continuamente, porque el gozo que yo les voy a dar es un gozo perpetuo. Tan solamente tienen que creer en que yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, yo soy el que he bajado del cielo, yo soy el enviado de mi Padre, yo soy el que les traigo la verdad, yo soy el que les traigo el pan de vida. Pero ellos no querían creer, no le creían. Entonces, hermanos, por eso es que Jesús se expresó de esta manera. Pero había ciertas personas, ciertos judíos, que de repente no eran una cantidad grande, pero por lo menos se estaba sembrando la palabra, se estaba echando la semilla. Pues a su debido tiempo esa semilla iba a producir sus frutos. Así es que, hermanos, de esta manera Jesús se representó la penúltima vez cuando hemos hablado el día miércoles. Y esta vez, hermanos, Jesús está haciendo un cuadro comparativo, aprovechando nuevamente que la gente nuevamente estaba viniendo hacia él, porque a Jesús lo quisieron apedrear. Jesús tuvo que escaparse de esa multitud de gente que tomando piedras para apedrearlo y matarlo, Jesús tuvo que escapar, salir de ahí. Y cuando pasó esa aglomeración y nuevamente la gente comenzó otra vez, cuando lo vieron a Jesús, a tomar interés en querer oírlo, entonces es Jesús como nuevamente se representa, pero esta vez ya no, hermanos, como lo había hecho anteriormente, sino esta vez toma, hermanos, la representación de un pastor de ovejas. Y por eso es que Jesús empieza con estas palabras donde él dice, él representa de esta manera, ¿no? Jesús, en el capítulo 10, donde dice, de cierto os digo, dirigiéndose a la multitud, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces Jesús aquí se está presentando, hermanos, como el pastor de las ovejas. Y por eso es que esto lo dio a entender
justamente a los dirigentes. Ahí estaba la secta de los fariseos, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaban los escribas. Hermanos, estaban las autoridades, los gobernantes del pueblo de Israel. Y esta palabra iba dirigida hacia ellos, pero ellos tampoco pudieron entender el mensaje, esta palabra que Dios lo estaba tomando, donde Él se estaba comparando, porque se estaba dirigiendo justamente a ellos, porque ellos eran los encargados, ellos habían dejado su responsabilidad, ellos eran, hermanos, los responsables de pastorear al pueblo, ellos eran los pastores, a ellos había sido delegado esta responsabilidad. Pero ellos se habían convertido prácticamente en ladrones, en salteadores. ¿Qué es un ladrón? Un ladrón pues es el que hurta. Un ladrón es el que entra a robar a una casa. Un ladrón es el que traspasa un muro de una pared y entra a robar. Y el salteador, bueno, el salteador es el que te roba en el camino, ¿no? Por eso es que hay estas dos diferencias, ladrón y salteador. Entonces, por eso es que Jesús pone estas dos diferencias, estos dos tipos de robo, para darlo a entender la responsabilidad que tenían los dirigentes, los encargados, en este caso los pastores, de lo que dio a entender. Ellos eran los pastores de las ovejas, del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, porque Dios los había puesto a ellos como pastores, como encargados, como dirigentes. ¿Para qué? Para pastorear simbólicamente o representativamente a las ovejas, o sea, a su pueblo. Pero ellos no entraban por la puerta, como debería entrar un pastor, porque allí en el Medio Oriente, hermanos, el pastor entra por la puerta, no entra por encima del muro. No entra a robar. Pero Jesús le estaba comparando a ellos como salteadores, como ladrones. Y hermanos, y por eso es que Jesús se compara como el verdadero pastor, para que ellos puedan mirar en Jesús, porque Él demostraba amor por las ovejas, Él demostraba cariño por las ovejas, pero ellos no. Y entonces, hermanos, y Jesús justamente había venido para salvar a sus ovejas. Por eso Jesús decía: las ovejas conocen mi voz, yo les llamo y ellos acuden. Porque un pastor en el Medio Oriente no arrea las ovejas, o sea, quiero decir, no va a las ovejas adelante. No. El pastor va delante de las ovejas y las ovejas van atrás. Por eso es que el pastor va adelante para proteger del salteador, del ladrón, para proteger de los animales feroces. Y él da su vida por defender sus ovejas. Si sale una fiera, él trata de enfrentar a la fiera para que no se lleve a las ovejas. Defiende lo que es suyo o lo que tiene al cuidado. Y esto era lo que estaba dando a demostrar. Yo soy el verdadero pastor de las ovejas, le decía Jesús. Quien por mí entrare, porque él se considera en estos dos aspectos, como pastor y como la puerta. Yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo, encontrará pastos, o sea, encontrará alimento para satisfacer nuestro hambre espiritual. Porque Jesús estaba hablando en un sentido espiritual. Y también, hermanos, habló acerca de las otras ovejas. No solamente habló de las ovejas del pueblo de Israel, sino de las otras ovejas. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermanos, vemos aquí que menciona, ¿no? Entonces, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesús representa a ese buen pastor. Jesús es el que da su vida por las ovejas. Él vino a rescatar al pueblo de Israel, primeramente vino a los judíos. Y luego, hermanos, al mismo tiempo Él se proyecta, ¿no? Porque hay otras ovejas en las cuales también, hermanos, van a integrar al redil. Y esas otras ovejas, pues, son los gentiles, son los que no éramos del pueblo de Israel, los judíos. Y Jesús se estaba refiriendo a ellos también. Hay otras ovejas que también oyen mi voz y se unirán. Y les pondré un pastor también a ellos. Hermanos, se estaba refiriendo a los que iban a venir después y se iban a unir a la Iglesia Universal de Jesucristo. Entonces Jesús en esta parte se está comparando como el buen pastor de las ovejas. Y está demostrando, hermanos, que Él su vida da por las ovejas. Como un pastor, tomando como símbolo de un buen pastor. Y luego nos sigue diciendo, hermanos, más adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlos a tomar, y nadie me los quita. Aquí está mencionando, hermanos, donde les mencioné antes, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Sabemos, hermanos, que cuando Dios creó al hombre, lo creó con la finalidad de que el hombre le sirva a Dios. Pero es el diablo el quien trató de arrebatar, hermanos, y le arrebató pues a través de Adán en la soberanía, ¿no?, que Dios le había dado a Adán. Y por eso es, hermanos, que Satanás comenzó a tomar posesión de la tierra, de los habitantes de la tierra, a inducirlos a hacer las cosas incorrectas a la palabra de Dios o al mandamiento de Dios. Y es así donde el hombre se ha ido degenerando, porque llegó un momento en que Dios dijo que se lamentó de haber creado al hombre, porque todos sus designios eran solamente para hacer el mal. No había en su mente algo de bueno, se habían prácticamente alejado de todas las cosas buenas que Dios nos hablaba acerca de su palabra. Pero por esta razón, hermanos, es que Dios formó un pueblo, formó una nación. Porque cuando Él quiso destruir al ser humano, bueno, encontró en Noé un hombre justo que verdaderamente le servía de todo corazón. Y por él, hermanos, lo preservó la vida a él y a todos aquellos que creyeran en el mensaje de él durante 120 años. Pero nadie le creyó al mensaje de Noé, sino solamente su familia, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus hijos, 8 personas. Y con esto se empezó nuevamente a poblar la tierra, después del diluvio. Pero Satanás nuevamente entró a interferir a través de su hijo, de su hijo de Noé, con Cam. Porque la Biblia nos dice que Noé plantó su viña y luego que cosechó, se embriagó y su hijo Cam, y en su embriaguez se desnudó y bueno, y como que su hijo Cam conoció la desnudez de su padre y pecó pues contra Dios, era un pecado eso.
Y aprovechó el enemigo para entrar nuevamente en esa generación de Cam, porque en realidad Noé, cuando le pasó la borrachera, él se dio cuenta de lo que su hijo había cometido, esa falta, y lo maldijo. Entonces, hermanos, de esa generación nacen nuevamente los hombres perversos y malos, y aprovechó el enemigo de la generación de Cam, mientras que Sem, Cam y Jafet. Sem fue bendecido y Jafet también se unió a esa bendición de Sem, pero Cam fue maldecido. Y su generación de Cam fue utilizado por el enemigo para nuevamente infiltrarse el enemigo y causar divisionismo en contra de la palabra de Dios, para poner las distorsiones, para desviarnos del verdadero camino del Señor. Esto fue así. Entonces, hermanos, desde ahí el hombre se fue pervirtiendo. El mundo se fue nuevamente, hermanos, esparciendo, multiplicando. Y comenzaron, hermanos, las maldades. Tanto es así, hermanos, que el hombre comenzó ya a creerse muy superior y comenzaron a hacer sus propios ideales. Y como que pensando que Dios nuevamente iba a devolver, iba a enviar otro diluvio. Y entonces ellos, bueno, se formaron una sola idea y no quisieron ellos distribuirse por la tierra, ¿no? Porque Dios les dijo que se multipliquen y llenen la tierra. Pero el hombre, inducido por Satanás, él quiso tenerlos en un solo lugar a todos. Por eso es que ellos edificaron la Torre de Babel, porque quisieron vivir, estar unidos, ser uno ahí. Pero esto no venía de Dios, esto era parte del diablo. Y por eso, hermanos, es que Dios dispersa esa idea y derriba esa torre que estaba el hombre edificando, hermanos, con esa finalidad, para no distribuirse en la tierra, para no esparcirse como Dios los había dicho, que multipliquen y llenen la tierra. Y es ahí donde ellos, pues, una vez que son dispersados, porque hubo confusión de lenguas y cada uno buscó su propia lengua y se distribuyeron por toda la tierra. Y es ahí donde, hermanos, Dios escoge de Mesopotamia, porque en Mesopotamia estaba viviendo Abraham, y le encontró pues a él justo, ¿no? Porque se había ganado un respeto, una honra por su devoción a Dios, por las cosas buenas que él hacía, porque practicaba lo que decía la palabra de Dios. Y por esta razón, hermanos, es donde Dios lo escoge a Abraham y le hace la promesa que de él, de su descendencia, haría una nación. De su descendencia haría un país grande como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y este fue el pueblo escogido, que Dios escogió a este pueblo. Ya existían muchos pueblos, muchas naciones, pero Dios escogió como pueblo santo, para que a través de ellos, hermanos, se predique el evangelio de Jesucristo, se predique la palabra de Dios, se haga conocer al mundo entero. Ellos iban a ser los portavoces, Dios iba a obrar a través de ellos para dar a conocer la grandeza de la gloria de Dios. Por eso puso dirigentes, por eso los dotó de sabiduría, para que ellos sean los encargados de administrar a las ovejas, al pueblo, en otras palabras, de instruirlos a que respeten la palabra de Dios y lleven una vida en devoción con Dios, para que sean unos buenos mensajeros y sean el ejemplo para aquellas gentes paganas que se habían corrompido, hermanos, en sus propios ideales. De allí iban a salir, este pueblo iba a ser bendecido. Para eso Dios los delegó a ellos esta responsabilidad. Pero imagínense estas autoridades que Dios los dotó de sabiduría y entendimiento para que hagan prevalecer y respetar la palabra de Dios, la ley de Dios. Ellos cometieron prevaricato porque fueron los primeros que se descarrilaron y desobedecieron la palabra de Dios.
Por esta razón, hermanos, cuando ellos enseñaban, ya se habían alejado, las generaciones seguían pasando, y cada generación que pasaba se alejaba más del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué enseñaban ellos? Sus costumbres y tradiciones, porque ya no iban al sentido de la palabra, ya no lo podían entender la palabra en el sentido espiritual, porque su mente estaba cegada. Porque cuando uno se aleja de esta hermosa palabra, comenzamos a hacer nuestro propio parecer, ya no está Dios en el asunto. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Por eso es que ante esta negativa, ante lo que estaba sucediendo, no estaban cumpliendo lo que Dios los había designado. Para eso vino Jesús. Vino a ellos para hacerlos volver del error que ellos estaban encaminando al pueblo. Vino a decirlos: no está bien lo que ustedes están haciendo. Ustedes se han salido de las normas, de los principios divinos de mi Padre, y están enseñando su propio parecer. Y eso no va con la palabra de Dios. Pero ellos, por Jesús, por decirles la verdad, ellos lo odiaron a Jesús. Porque no querían entender, a pesar que sus ojos veían. Porque Dios, más que palabras, hablaba con sus obras, con los milagros que Él hacía, para que lo entiendan. Y todo lo que Jesús hacía, lo hacía para darlos a entender a los dirigentes, a sus discípulos, porque sus discípulos también habían sido instruidos de esta manera. Todo el pueblo de Israel habían sido instruidos en una forma equivocada. ¿Por qué? Porque los verdaderos dirigentes, o sea, los pastores, por eso Jesús está tomándolo a ellos como pastores, pues se habían convertido en asalariados, o sea, les gustó la parte económica y trataban de exprimir al pueblo cobrándole tributos que no estaban escritos en la palabra del Señor. Y ellos por todo cobraban, por todo. Todo pretexto era un ingreso para el templo. Y a los hijos no honraban a sus padres, porque había una ley que decía: honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años más de vida y seas bendecido por Dios. Y aquel que no lo hiciera, hermanos, no honrar a sus padres, era transgredir la ley de Dios y era castigado, hermanos, con pena de muerte. Pero ellos, ¿qué decían? Tomando de esta palabra, ellos se atribuyeron a perdonar al ofensor, con el pretexto de decir que solamente pronuncia la palabra corbán y sus bienes pasaban dedicados a la obra del Señor, según ellos. O sea, le decían: bien, tú vas a seguir viviendo, no te vamos a condenar a muerte, pero eso sí, disfruta de tus bienes mientras vivas, pero una vez que tú mueres, ya lo has dedicado para la obra del Señor y nosotros como autoridades tomaremos posesión de todos tus bienes. Nadie es más, tu familia ni tus padres, nadie van a tener acceso a tus bienes, porque pasará con el pretexto para la obra de Dios. De esta manera ellos se enriquecían, agarrándose las propiedades, según ellos aprovechando, dándole, consintiéndole, dándole a ellos, no aplicando la ley de Dios, porque la ley de Dios no decía eso. Eso era su propio parecer de ellos, que ellos aplicaban. ¿Para qué? Para agenciarse más de dinero, para quedarse con los bienes. Estas estrategias que ellos hacían no estaban en la palabra de Dios, se habían salido de los caminos del Señor. De igual manera, cobraban de los diezmos. Dios había establecido de qué y qué parte se debería de diezmar, y ellos aún del comino y del eneldo le pedían. Dios había dejado que esas cosas para la gente pobre, pero ellos aplicaban ese tributo y todos tenían que pagar. ¿Para qué? Para llenarse los bolsillos, o sea, enriquecerse ellos.
Asalariados, se habían acostumbrado a eso. Y ese mismo espíritu está entrando en este tiempo, hermanos. Ahora todo lo vemos dinero, hasta para predicar. Cobramos. Se vende el evangelio, se vende el mensaje. Y no es así, hermanos. No es así, no está en la palabra del Señor. Por eso es que Jesús vino y se representó como el buen pastor de las ovejas. Y por eso les dijo, el ladrón no entra por la puerta. Y todo aquel que no entra por la puerta es considerado un ladrón, un salteador, un asalariado. Porque el asalariado no le importa a las ovejas. Si viene el enemigo o se levanta, hermanos, una fiera en el camino a quererse llevar a la oveja, ¿qué hace el asalariado? No le importa la oveja, no le importa. Que se pierda, que muera espiritualmente, porque a él lo que le interesa es el salario. Hermanos, Jesús nos ha enseñado a través de los milagros que Él ha hecho, de que Dios nunca nos va a dejar desamparado por la obra o por el trabajo que hiciéramos en su obra de Él. Nunca nos va a dejar desamparados. Dios cuida de su rebaño, Dios cuida de sus ovejas. Y las ovejas de una y otra manera encontrarán pasto, porque Dios los guiará a su prado, a un terreno donde hay pasto, a un terreno donde es fértil y crece el pasto, el alimento. O sea que creyendo en Cristo nunca nos va a faltar nada. Dios nos va a proveer, porque de una y otra manera Dios bendecirá a cada uno de sus hijos. Hermanos, en esta tarde, este es el mensaje que he querido llegar con ustedes, con este ejemplo que Jesús se pone como representante, pastor de las ovejas. Entonces, hermanos, el seguir el evangelio de Jesucristo, hagámosle confiando en el Señor. Y seamos pues buenos colaboradores en la obra del Señor y desempeñémonos como verdaderamente Dios nos demanda en su palabra. Y las cosas nos saldrán bien y Dios estará con nosotros. Dios bendiga, hermanos, su palabra en esta tarde, esperando que me hayan podido entender. No quiero ofender a nadie, hermanos, es la palabra del Señor. Y Dios tenga misericordia de cada uno de vosotros. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a nuestro Dios porque nuestro Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea al Señor. ¿Ha escuchado usted el mensaje de la palabra del Señor? Muchas veces la palabra de Dios no nos va a gustar, pero no importa que no le guste, obedezca a Dios porque Dios ofrece salvación para su alma. Y muchas cosas no estamos de acuerdo, pero no se trata de estar de acuerdo, sino obedecer a la palabra de nuestro Dios. Hay mucha persona que no está de acuerdo con Dios y está en el mundo, y un día recibirá su justo pago por no estar de acuerdo con lo que Dios ha ordenado. Dios no obliga a nadie a que pueda alcanzar el perdón de sus pecados. Le da a quien viene a Él y pide el perdón por sus pecados que había cometido. Entonces, la palabra ha sido expuesta y cada uno reciba lo que Dios ha hablado a su corazón y dele la gloria al Señor. Porque cuando nos dedicamos a trabajar en la obra del Señor, hacemos lo que Dios quiere. Encontramos nosotros a través de la palabra que los siervos que predicaban el evangelio fueron muchas veces odiados injustamente por desearle el bien y por darle y presentar al único que puede salvar el alma del infierno y perdonar los pecados de la humanidad. Así que seguiremos adelante mientras Dios nos da vida, predicando el evangelio conforme a lo que Dios ordena en su palabra. Hemos estado con ustedes desde nuestra plataforma TV Cristiana al Encuentro con Dios, transmitiendo
desde nuestro set de televisión de Chimbote, Ancash, Perú. A que Dios me los bendiga a cada uno de vosotros. Vamos con un tema. Son la 1:44. Recuerden que estamos hasta las 2 con ustedes. Gloria sea a nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Dice la Biblia, hay bendición sobre el justo. Ya sabe mi amigo, ya sabe mi hermano, busca la bendición. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Aleluya. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Sí, Señor. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Sí, Señor, ahí caminaremos. Venga. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está. Sí, Señor, gloria a Dios. Venga. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está. Gozo, gozo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche
Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala a mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Búscala en la mañana, búscala al mediodía, búscala por la noche y Él te la dará. Aleluya. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Allá en el cielo yo caminaré, allá en el cielo yo andaré, vestido de blanco yo caminaré, corona de vida Cristo me dará. Sí, Señor, gloria a Dios. Ay. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está. Sí, Señor, gloria, gloria. Venga. Más allá mi nombre escrito está, más allá mi nombre escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está, con pluma de oro mi nombre escrito está, en el libro de la vida escrito está. Gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Estamos contentos de estar con ustedes aquí compartiendo la palabra de Dios tanto escrita como a través de las alabanzas. Queremos saludar a Leonardo Joel Cisneros Melgarejo. Nos está disfrutando de la programación de TV Cristiana al Encuentro con Dios. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te ayude y que este año seas bendecido por nuestro Padre Jehová en el nombre de Jesús de Nazaret. Recordemos que nuestro Dios es inmensamente bueno y está mirándonos a cada uno de vosotros qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que nos hace falta para poder ayudarnos en el momento que lo necesitamos. Dios bendiga a cada uno de nuestros familiares que estamos atentos a escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios, tanto predicado como a través de cada alabanza. Gloria sea a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro público en general que nos ven en cualquier momento, que tienen tiempo, y no se olvide de compartir con sus contactos nuestra producción, porque solo así llegaremos a más personas y a más pueblos, distritos, países y naciones. Así que ya nos estamos despidiendo porque son las 1:53 y rogamos que nuestro Padre Jehová les siga bendiciendo. Yo regreso el día de mañana a la 1 de la tarde. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Siga usted disfrutando de la programación. Terminamos con este último tema, pero nos conectamos con nuestra programación grabada que está de 2 a 4 de la tarde. Y inicia con un mensaje a la conciencia expuesta por la misión del hermano Pablo. Luego, alabanzas por diferentes ministerios, siervos, siervas de Dios que alaban al Señor y que dan un testimonio, cantando para la gloria de nuestro Dios. Disfrute de las alabanzas y de la programación. Yo me despido de cada uno de ustedes. Que mi Padre Jehová los bendiga. Regreso mañana a la 1 de la tarde. Dios me lo bendiga. Siempre te alabaré.
Gracias Señor, gracias Jesús, por darme paz y hacerme feliz. Gracias Señor, gracias Jesús, por darme paz y hacerme feliz. Te confesé mis pecados y perdonaste mis maldades, por eso en todo tiempo te bendeciré con alabanza. Te confesé mis pecados y perdonaste mis maldades, por eso en todo tiempo te bendeciré con alabanza. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Cántico nuevo te aclamo Jesús, tuyo es el juicio y la justicia. Con cántico nuevo te aclamo Jesús, tuyo es el juicio y la justicia. Dichoso es el hermano, el que confía en tu nombre. Tú nos quitas las angustias y eres refugio de mi alma. Dichoso es el hermano, el que confía en tu nombre. Tú nos quitas las angustias y eres refugio de mi alma. Me postraré en tu presencia, cuando clamé me respondiste.